Subtema: la cirugía de rodilla que nunca se llevó a cabo. En 1996, el ortopedista Bruce Moseley, que por aquel entonces trabajaba en la Facultad de Medicina de Baylor y era uno de los expertos punteros de Houston en medicina deportiva ortopédica, publicó un ensayo clínico basado en su experiencia con 10 voluntarios varones que habían servido en el ejército y padecían de osteoartritis de rodilla. Debido a la gravedad de su enfermedad, muchos de ellos cojeaban ostensiblemente, caminaban con un bastón o necesitaban algún tipo de ayuda para desplazarse. El estudio estaba concebido para analizar la cirugía artroscópica, una práctica muy corriente que consistía en anestesiar al paciente y hacerle luego una incisión diminuta para insertarle un artroscopio, un aparato provisto de una cámara para ver su articulación. En la cirugía de rodilla, el médico limpia y enjuaga la articulación para eliminar cualquier fragmento de cartílago degenerado que se considera la causa de la inflamación y del dolor. En aquel tiempo, cerca de 750,000 de pacientes se sometían a esta clase de intervención cada año. En el estudio del Dr. Moseley, a 2 de los 10 participantes les practicaron un desbridamiento, una cirugía muy común en la que el cirujano extrae los restos del cartílago lesionado de la articulación de la rodilla. Otros 3 recibieron un lavado, un procedimiento en el que se inyecta agua a gran presión en la articulación de la rodilla para limpiar y eliminar el material artrítico deteriorado, y a los 5 restantes se les sometió a una cirugía falsa, en la que el Dr. Moseley se limitaba a hacerles una incisión en su escalpelo y a suturársela luego sin realizarles ninguna clase de cirugía. A ninguno de estos 5 pacientes les insertaron un artroscopio, ni les limpiaron la articulación de la rodilla, ni los eliminaron los fragmentos óseos con agua a presión. Solo les hicieron una incisión y luego les cosieron la herida. Los 10 participantes siguieron el mismo protocolo al principio. Los llevaron en sillas de ruedas a la sala de operaciones y a continuación les aplicaron la anestesia general para que el Dr. Moseley pudiera eliminar los desechos artríticos de la articulación. En cuanto el cirujano entraba en la sala de operaciones, encontraba un sobre sellado que contenía información que le indicaba a cuál de los 3 grupos había sido asignado al azar el paciente que yacía en la mesa de operaciones. El Dr. Moseley no tenía idea de la información que contenía el sobre hasta que lo abría. Después de la cirugía, los 10 pacientes del estudio afirmaron gozar de mayor movilidad y sufrir menos dolor. En realidad, los que fueron objeto de la cirugía falsa se sintieron igual de bien que los del desbridamiento o el lavado quirúrgico. No hubo ninguna diferencia entre los resultados, ni siquiera 6 meses más tarde. Y al cabo de 6 años, cuando entrevistaron a 2 de los participantes que habían recibido la cirugía placebo, afirmaron que seguían andando con normalidad, sin sentir dolor y que su movilidad había aumentado en gran medida. Dijeron que ahora podían realizar todas las actividades cotidianas que no podían hacer 6 años atrás, cuando todavía no les habían operado. Todos opinaban que habían recuperado la calidad de vida de antes. Fascinado por los resultados, el Dr. Moseley publicó otro estudio en el 2002 sobre 180 pacientes a los que se les hizo un seguimiento de 2 años de duración después de haberles practicado la intervención quirúrgica. Los 3 grupos del estudio mejoraron, ya que tras la cirugía los pacientes empezaron a caminar sin que les doliera la rodilla o sin cojear. Pero ninguno de los participantes de los 2 grupos había mejorado más que cualquiera de los pacientes sometidos a la cirugía placebo.
incluso al cabo de 2 años. Es posible que esos pacientes mejoraran por confiar y creer en el poder curativo del cirujano, el hospital e incluso el de la reluciente y moderna sala de operaciones. ¿Se imaginaron de algún modo una vida con una rodilla sana, entregándose simplemente a ese posible resultado y haciéndolo realidad literalmente? Era el doctor Mosley una versión moderna de los antiguos hechiceros, entre comillas, solo que llevaba una bata blanca. Y es posible curarse también de un trastorno más grave, como por ejemplo uno que requiera una operación cardíaca. Fin de la sección número 2 del capítulo 1.